Quito mi tableta. Y hagámoslo acá con esto. Cuando nosotros normalmente vamos a diseñar un pavimento, oiga, pero ¿qué le pasa a todo lo mío? Ah, es que estoy en modo dibujo, perdón, yo sí decía, caray. Ah, recuerden que uno viejito la tecnología lo atropella y a modo ahí como empujonazos medio lo aprende, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno conoce como diseñador? ¿Qué te interesa? Sin ir muy lejos ahorita, tú vas a tener aquí, por ejemplo, una carpeta de rodadura, ¿sí o no? Por donde van a ir los vehículos. No estamos entrando ahorita que en capas, que nombre de capa, nada, ¿listo? Una carpeta de rodadura, aunque creo que ya vieron capas de pavimentos. Bueno, la carpeta de rodadura o carpetas asfálticas, estamos hablando de un pavimento asfáltico, un pavimento bituminoso, que puede ser flexible o semirrígido, ¿verdad? Inmediatamente, por debajo tenemos, uy, carajo, mira, regla, qué bueno saberlo, pero no me sirve. Ayuda, ¿cómo quito la regla? Ya. Después de la carpeta de rodadura tenemos una serie de capas granulares, ¿verdad? Tenemos por aquí una base granular y tenemos una subbase, normalmente. Y abajo tenemos nuestro suelo de fundación, ¿verdad? Uno subrasante y que se note que no se maneja el lápiz. Muy bien. ¿A ti qué te interesa tener como diseñador? Si te dices, bueno, Inge, no, salió tal trabajo, necesito que me proponga usted un diseño de pavimento. Primero que todo, ¿qué es diseñar? Es proponer una estructura que te permita, una estructura de unas capas granulares que te permitan la carga que viene de los vehículos, todo este esfuerzo llegue con una magnitud menor, muchísimo menor, a la capacidad admisible de la subrasante o suelo de fundación. Esa es la función de un pavimento. ¿Listo? Es eso, compañeros. Es como si tú tienes aquí, y es que este ejemplo es muy bueno, y ya sabemos para qué es un diseño, y ya el profesor allá se nos va a liberar de explicar todo eso. Tienes aquí, tú estás feliz, mejor dicho, tienes aquí una piscina de una arcilla bien plástica, imaginemos, es un CH, bien deformable eso, bien plástico. Acá tú, justo acá en tu piscina, que es una arcilla bien plástica, ¿sí o no? Listo. ¿Estás acá? Ok. Ahora, acá hay una plataforma y tú estás por aquí encaramadote jugando a tirarte. La primera vez que te tiras, te diste cuenta, ah, caray, llegaste y te enterraste hasta el ombligo, para esta altura H, ¿no? La misma masa, la misma energía potencial, llegaste y te enterraste. Y tú dices, no, 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 espere, ese volcán está buenísimo, pero yo no me quiero enterrar. Entonces tú dices, ah, ya sé, vamos a conseguir una colchonetita esas bien baratas de gimnasio, y de espumita así la más barata que encontraste por allá en el tianguis, bien, bien barata. Y supongamos tenía 3 centímetros de espesor. Entonces tú dijiste, un momento, yo vuelvo a saltar. Y te volviste a tirar, ¿sí? Y te volviste a tirar. Y resulta que ahora la colchonetita se enterró un poquito y tú quedaste por aquí. Ah, tú dices, ah, vaya pues, ya no me enterré hasta el ombligo, sino me enterré hasta donde te enterraste. Ah, no, mire, me enterré hasta las pantorrillas, hasta por debajo de tus rodillas. Y entonces tú dices, no, yo no me quiero enterrar nada. Voy ahora a esa misma colchoneta, con la misma espuma, le voy a colocar 3 veces el espesor. Supongamos eso era 2 centímetros, supongamos le colocaste ahora 10. Y resulta que te tiraste. Ah, caray. Y ahora esta colchonetita llegó, se enterró solo con 1 centímetro. ¿Sí? Ella se enterró solo 1 centímetro ahora. Y tú dijiste, no, yo no quiero que se entierre. Le colocaste más espesor. Y ahora el suelo ni se enteró que tú te habías tirado de esta altura. Él no se enteró. ¿Qué pasó ahí?
absorbió todo ese esfuerzo? Todo ese esfuerzo de esta persona se disipó en este espesor, ¿sí o no? En estos 10 centímetros de altura. Se disipó en esos 10. Pero ahora tú dices, no, pero espere, parce, eso es un mamotrete aquí grandísimo. Ya cuando tú le pusiste, por ejemplo, dijiste, no, espere, yo le voy a colocar 50 centímetros. Dijiste 50 centímetros le colocaste atrás. Claro, tú ya llegabas acá, te tirabas, saltabas, feliz, y aquí el suelo ni se enteró que estaba pasando arriba. Pero resulta que esto era muy ancho, perdón, tenía muchísimo espesor, estaba con un espesor muy alto. Ya eran 50 centímetros versus 2 centímetros que empezaste. Entonces tú dices, a la ¿cómo le hago? Si yo quiero lograr este mismo efecto, pero con un espesor muy pequeñito. Entonces, ¿qué se podría hacer para que tú también saltaras acá? ¿Sí? La misma persona saltara y el suelo siguiera preguntándose, oiga, ¿qué pasó arriba que no sentí nada? ¿Cómo compensamos esto con esto para que sea análogo en lo que va a sentir el suelo? A ver, escuchémosle la voz que piensa, por ejemplo, Camila Paredes, cuéntame. ¿Mande? ¿Tú qué crees que pasaría? En el de la colchoneta rosa. Ajá, ¿cómo haces, cómo lograrías que el suelo ya no sienta ningún esfuerzo? Sí, ya ni lo sintió lo que es. Para esto lo habías logrado cuando tenías un gran espesor aquí de colchoneta con un material A. ¿Listo? Tienes acá un material A. Ahora, ¿cómo haces para que logres el mismo efecto aquí de deformación, que sienta el mismo esfuerzo, pero con menos espesor? ¿Qué propones? Modificar el suelo. El suelo es igual, no lo podemos modificar, más bien vamos a jugar con este material que crees que le podríamos hacer, si supongamos lo vamos a modificar el suelo. Mejorar. Bueno, supongamos tú con tu opción, tú dices mejoremos, ¿vale? Vamos a ver quién piensa algo diferente a Camila, por ejemplo, Francisco Chipapa. ¿Tú cómo crees que solucionamos este problema acá? ¿Mande? ¿Cómo crees que solucionamos ese problema acá? Para que los chicos tampoco se entierren, el suelo tampoco sufra esfuerzos ni deformaciones que sientan fuerte y pueda disminuir el espesor de esta colchoneta que ya estaba muy grande. Pues sería, no sé, echarle, ¿cómo se llama? Como para que no se nos cierre. Bueno, pero ustedes entonces se me están yendo a la parte del suelo, ¿verdad? Pero resulta que el suelo no lo va a cambiar en la casa. Entonces, ¿qué se hace? Tú dices, voy a conseguir una colchoneta que tenga un material más resistente a ese material de las verdes, para que el esfuerzo que llega a sufrir se disipe en el espesor y en la rigidez interna del material. ¿Listo? Eso es digamos, no puedes cambiar todo eso al suelo. Entonces, el suelo está muy mal y ya ves que necesitas muchísimo esfuerzo para que no sienta ningún esfuerzo. Pero resulta que esto va a ser muy grande, a veces no vas a hacer un nivel de nada, eso es grande, pero lo que hacemos es eso absorber un material, como les decía, de recién el pasado y después del espesor. Eso es lo mismo que hacemos normalmente, es lo mismo. Pavimentos a veces muy grandes, muchos espesores, para fijar acá unos valores externos de resistencia muy pequeños, como suelo de fundación, para no tener que modificarlo, ya vaya a salir de cuanto más caro. Entonces, lo que se hace es conseguir materiales para las bases que componen la pavimentación con mayor resistencia y después entonces van a pensar el espesor. Entonces, aquí llama la palabra para función. ¿Cuál es esa función? ¿Quién se encarga en esta instancia de pavimentos de controlar
las deformaciones. Los espesores, los materiales, y estamos hablando de las fluorescentes. Supongamos, si ese es el único material que va a hacer el pavimento, exacto. Necesitas disminuir el espesor, muy correcto lo que dije. Hay que oiga, no, es muy fuerte, ustedes van a necesitar un poquito de capas para que no sienta pues esta carga tan de vehicular. Pero si estamos para necesitar mucha ayuda de las capas por encima de madre. Listo. Entonces, este experimento es, si lo haces por una metodología empírica, es decir, a partir de la experiencia o datos que tengan de los materiales, ¿sí? Una metodología empírica. ¿Perdón? Entonces, diseñar el experimento es, por medio de la metodología empírica, proponer unos espesores de la subjacente. Eso es una metodología empírica. A partir de la experiencia, tú propones ecuaciones que te permiten proponer una serie de espesores. Pero, una metodología más científica, más yéndonos a la parte de entrada-respuesta, si yo le coloco un material, un esfuerzo, ¿cómo va a ser su respuesta? Que en este caso será la deformación. Estaremos hablando de una metodología mecanicista. De hecho, solo no hay metodología mecanicista, son empírico-mecanicistas estas metodologías. Y en las metodologías mecanicistas, entonces, ya no es encontrar unos espesores, sino vas a proponer tú unos espesores que te cumplan con esfuerzos y deformaciones en las capas. Entonces, empíricas es encontrar los espesores. Y en la mecanicista, tú propones los espesores hasta que te cumplan con criterios de esfuerzos y deformaciones. Vale. Eso es a grosso modo lo que es un pavimento para adentrarnos un poquito. Ahorita cuando ya veamos definiciones, estamos un poco más. ¿Listo? Bueno. Entonces, módulo 1, introducción y conceptos, Superior Performance Asphalt Pavement, esto es SuperPave. Y entonces vamos a adentrarnos en lo que debe ser. ¿Qué es lo primero? Pues introducirnos en este mundo y saber qué es, cómo se digiere. Nuestra metodología, para no pasarla por alto, es el compactador. Y a comparación o a diferencia de Marshall, acá la compactación se hace mediante amasado, giros y una presión que le vamos a colocar a nuestro material, ya no por impacto, no va a ser por pulsos ni por impacto, sino por amasado para ciertas revoluciones con cierta presión. ¿Por qué se empezó a deshacer, se le dio un poco más de desuso a la metodología Marshall, pero que tenemos que verla, porque es una metodología con la que todavía se diseña y todos los países no han emigrado a SuperPave. Porque se dieron cuenta que en las vías de comunicación, cuando se coloca la mezcla, el rodillo no pasa saltando, no pasa como pulsos de carga, sino el amasado que él genera para poder compactar la mezcla es más representativo en el laboratorio por medio de este sistema. Además, considera la metodología otras características que no consideran las otras metodologías como Marshall y Given. ¿Como cuáles? Entonces, esta gran metodología tiene 3 capítulos importantes en lo que solo respecta a diseño volumétrico, no en factores de desempeño, solo diseño volumétrico. ¿Qué tiene? Un capítulo donde solo te va a hablar de agregado Petri. Un capítulo para solo hablar de ligantes asfálticos y un capítulo para hablar solo de mezclas asfálticas, de esa volumetría como tal. Y la unión de los 3 y esa sinergia que se logre va a permitir, ahora sí que tú tengas una mezcla
que puedas simular y que te pueda garantizar una permanencia y una mejor vida útil en tu periodo de diseño. ¿Listo? Entonces, de estas mamarrachitos que yo dibujé aquí, nos vamos a enfocar en solo esta parte, que es la carpeta de rodadura hecha a partir de una mezcla asfáltica, pero que cuando esa mezcla ya está endurecida y ya tiene unas propiedades volumétricas, que es lo que vamos a aprender aquí, eso de qué es propiedades volumétricas, lo vamos a llamar concreto asfáltico. ¿Listo? Entonces, mezcla asfáltica cuando está disgregada y cuando ya tiene unas propiedades volumétricas, ya está endurecido este material. Bueno, ustedes dicen, oiga, ¿por qué dice endurecido? O sea que antes puede estar no duro. Así es, eso lo vamos a ver en nuestro curso. Concreto asfáltico. Ok. Entonces, primero que todo, ¿qué es una estructura de pavimento? Normal, ¿no? Es una definición hacia grosso modo, es una estructura de las vías de comunicación. Y las vías de comunicación, también los pavimentos son una rama de geotecnia, siguen siendo materiales fósiles, el asfalto y todo el agregado pétreo sigue siendo geotecnia. Entonces, esta estructura de las vías de comunicación está conformada por una o más capas que tiene como función permitir el tránsito vehicular. ¿De qué forma? De una forma segura. Por favor, aquí. Alan, ¿dónde está el puntero? Acá está. Segura, cómoda y que pueda ir al costo óptimo de operación. Cuando hablamos aquí de seguridad, nos lleva esto a pensar, si somos un poquito más maliciosos, uno dice, bueno, ¿qué puede ser seguro? Puede ser que usted tenga la superestructura, pero supongamos que aquí se empieza a enfermar el pavimento. Se empieza a enfermar por aquí, empiezas tú a sentir con tu coche que así frenes, te demoras en frenar, hay mucho deslizamiento, se genera hidroplaneo cuando llueve, ¿sí? Debido a la microtextura del material, se llena rápido de agua y se genera aquí una superficie que es prácticamente agua, que si vas muy rápido vas a sentir que vas sobre el agua, ¿no? Entonces no va a ser segura. Ojo, entonces puede ser que sea insegura, pero respecto a la carga que transmite al suelo de fundación esté funcionando muy bien. Entonces de una vez tenemos que pensar, los pavimentos tienen que ser buenos estructural y funcionalmente. Ok, esto es un tema amplísimo, mis amores, grandísimo, pero hay que tener todas esas bases para luego uno adentrarse un poco más en el tema de patologías, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es seguro? Listo, ¿quién mide la seguridad? Hay muchas metodologías para medir la seguridad, que por el medio del índice de rugosidad superficial, que este puede ser evaluado con una cantidad de equipos, hasta inclusive con las mismas personas, si es un nivel 4, no es muy importante para esa zona la precisión. Ahora, que sea cómodo también, ¿no? No puedes ir en una vía donde llega tu vehículo que va de acá allá y ya está completamente averiado. Costo óptimo de operación. Si tú construyes una vía, si la vía se diseñó para que vayan vehículos, puedan transitar a 80 kilómetros por hora, pero resulta que tú pusiste un pavimento y ahora con ese pavimento los vehículos pueden ir máximo a 15 kilómetros por hora, pues no está cumpliendo una de las funciones que tiene la estructura de pavimento. Entonces, estos tres factores son importantes. Características que debe tener. Que tenga una superficie uniforme, ajá, que sea impermeable, o que si diseñas una mezcla que permita la infiltración de agua, que la puedas tú sacar por debajo, ¿no? Por medio de alguna capa que sea impermeable, como algún tipo de geosintético, y ya es como un estudio más de cómo vas a drenar el agua, pero generalmente si no la vamos a hacer permeable, sino una capa, una mezcla densa normal, que sea impermeable, es decir, que no permita el paso del agua, que tenga un color y una textura adecuados, que sea resistente a la repetición de las cargas de los vehículos, que sea resistente también a la acción del medio ambiente. A ver, quiero escuchar la voz deleitémonos con la voz de Enrique Martínez. Enrique, dime una cosa, ¿tú qué crees o cómo te imaginas que podemos nosotros, qué fluido más bien crees que podemos regar en la vía y se empieza el asfalto a disolver y empezaría en ese caso a separar los agregados que están recubiertos de asfalto?
¿Qué sustancia podía disgregar? Perdón. Ajá. Ah, pues sería tal vez el agua. Pues fíjate a ver, el agua no es muy amiga, ¿no? Tienes razón, el agua no es muy amiga del asfalto, pero nosotros hacemos como estas mezclas para que tengan buen desempeño, ¿sí? Al agua. Más bien toda esa parte de los hidrocarburos, tenemos que evitar esos derrames de las gasolinas, diésel, todo ese tipo de combustibles, acetona, todo ese grupo. No sé si está bien dicho, si es de que tengan ciertos carboxilos, lo inventé, pero creo que sí es así tal cual. Lo disgregan completamente, lo lavan. De hecho, hay unos ensayos donde si vamos a lavar material para saber qué contenido de asfalto tiene, lo lavamos en tricloretileno o en algún tipo de combustible como los que te conté, en gasolina, para poderle quitar el asfalto. Pero también no solo hace referencia en el medio ambiente a eso. Gracias, compañero, por tu respuesta. Sino en los climas donde tenemos heladas extremas, cuando le entra el agua por algún lado del agregado o a la mezcla, van a generar puentes de hidrógeno que tienen un potencial de expansión grandísimo y nos puede generar fracturas, ¿va? Entonces también tenemos que checar esto en la mezcla, que sea resistente, que nuestro pavimento sea resistente en todas sus capas al intemperismo. Y para nosotros, creo que acá la mayoría somos civiles, la característica principal que finalmente se convierte en función es que no transmita a las subrasantes fuerzas mayores a su resistencia. ¿Listo? Entonces, su función es reducir y transmitir los esfuerzos producidos por las cargas de tránsito de manera que no causen daño a la subrasante. Entonces, esta es una imagen de lo que sucede normalmente en un pavimento. Igual que aquí que en una viga, al detener la carga un momento, o al paso de ella, si la pudiéramos detener aquí, se va a generar compresión en las fibras superiores y tensión en las inferiores. Las capas granulares, sus esfuerzos críticos, sus deformaciones críticas se deben a los esfuerzos de tensión, normalmente, si estamos hablando de la mezcla asfáltica, la carpeta de rodadura en la fibra inferior, ¿vale? Y es causal a veces de agrietamientos que se van a reflejar en superficie. Y es otra enfermedad que sufre el pavimento cuando tras repetición, tras repetición, tras repetición, ¿qué le pasa al material? Se cansa, ¿verdad? Se fatiga. Entonces, la fatiga es uno de los criterios más importantes para los cuales nosotros tenemos que checar y diseñar este tipo de mezcla. ¿Listo? Va. Y mientras lo crítico es tensión en la fibra inferior de la carpeta de rodadura, otro fenómeno crítico es debido a los esfuerzos grandes de compresión en la subrasante, en la fibra superior. Eso es lo que le está sucediendo por dentro del pavimento. Ahora, entonces, funciones principales. Dime una cosa. Mira, si tú llegas aquí a este lugar, listo, por primera vez vas a llegar a estos dos pueblitos, ¿va? Imaginemos, llegaste. Por eso en las gasolineras se usa concreto. Así es, Inge Marco, así es. De hecho, también porque el punto de ignición de un asfalto, una gasolina y alguien bota una cerilla o un cigarro y eso se forma una línea de incendio que si la línea tiene 3 kilómetros de pavimento asfáltico se pueden incendiar perfectamente los 3 kilómetros. Así es. Ah, muy buen apunte. ¿Qué tal que tengas ahí tu dinerito guardado, quieras montar una bomba de gasolina, una gasolinera y pues ya digas, no, pues aprovechemos el curso y hagámoslo de concreto asfáltico, pues ya tú sabes que no lo vas a hacer de concreto asfáltico, ¿verdad? Piensa esta figura y esto. Tú llegas por primera vez por aquí y llegas por aquí. Supongamos que en esta vamos a utilizar la imaginación. Al fondo tú tienes, no, unos edificios que Dubái se nos queda chiquitos, repujados, extravagantes, en oro, piedras preciosas, unas edificaciones, pero todas las vías están así. Contrario a esto, llegas y encuentras esta supervía, pero está despoblado, no ves edificios, nada, uno que otro ranchito. Cuando tú llegas a así ves tú los edificios, tú dices, ojo, algo está fallando aquí, algo no me cuadra en la economía o lo que está pasando en el país.
de una vez a ti los edificios te pasan a segundo plano, ya no los vas a tener en cuenta para tú sacar tu opinión. Mientras que si llegas acá, así no veas edificios, tú dices, oiga, qué buen terreno para empezar a construir, o qué se va a construir, qué planes hay. Porque uno de los ítems que sin duda y sin discusión marcan principalmente el desarrollo de una zona es la infraestructura vial, independiente del resto de infraestructura, de nuestras vías de comunicación, dicen todo, ¿no? O una zona nice con sus vías así ya no es tan nice, ¿verdad? Una zona no tan nice con sus vías así es nice. ¿Ah? Entonces, la importancia de generar este tipo de desarrollos. Ok, ¿qué requisitos debe tener la estructura de pavimento? Entonces, suficiente espesor para distribuir los esfuerzos sobre la subrasante. Todas las metodologías la contemplan desde esta capa hacia arriba. De aquí para abajo depende del país donde estés. Aquí en México, por ejemplo, sí tienen que relleno, que la subyacente, que el terraplén, bueno, pero para ingreso de tus metodologías, excepto la metodología acá mexicana, creo que es la del DISPAP, lo que a ti te interesa es la subrasante, que es tu suelo, que puede ser natural o ese natural conformado, no como está ahí, sino con una densidad que tú le vas a controlar. Subrasante, ¿por qué? Porque sobre él va a descansar la superestructura, ¿vale? Que serían las capas granulares y la carpeta de rodadura sobre ese suelo, al cual tú le vas a controlar esa densidad. Por ejemplo, Colombia y Guatemala, mínimo el CBR que tú tienes que tener para una subrasante es de 4%, 5%. Mientras que tengo entendido que aquí en México la subrasante debe tener mínimo el 20%. Eso ya es una base muy buena. ¿Sí? Ya estás tú garantizando que sea una subbase muy buena. Sin embargo, esto, claro, hay que pensar, ¿no? O sea, la mitad de la Ciudad de México está sobre el depósito lacustre del lago disecado de Texcoco, pues sí. Y abajo, pues por supuesto que estas capas también, hasta cierta profundidad, es relevante para que disipe los esfuerzos que provienen de la superestructura. Ya hacia abajo hay un momento en donde el suelo ya no siente, sin embargo, tenemos un problema grande de consolidación regional y pues así tengas tu superestructura. Si te desligas de la geotecnia, nada que hacer. De hecho, con el profe Eduardo vimos ese tema en el Congreso, la importancia de la geotecnia en el dimensionamiento de los pavimentos. Es excelente, ¿va? Entonces hay que ir de la mano. Chinos bellos, o sea, nada que no, que a mí me da alergia a la geotecnia, yo esa rama no la toco. Porque mientras nada le evite, todo va para abajo, ¿va? Sobre todo aquí, pues, en nuestras estructuras que están directamente sobre la subrasante. No tenemos como de decir, no, pues que mire, mi pavimento está sobre una zapata, porque tu pavimento ya es tu zapata de los vehículos, ¿sí? Ya es tu cimentación, más bien. Bueno, sin embargo, en los pavimentos rígidos por la metodología de la AASHTO, hay unas tablitas, hay unos nomogramas que te permiten tener en cuenta el aporte que te haga una capa rígida que haya por debajo de la subrasante para aprovechar el terreno. Listo. Entonces, ¿qué tipos de pavimento nosotros tenemos? Porque pues para conocer qué es blanco necesitamos conocer qué es negro, ¿verdad? Entonces, hay tres grupos principales: pavimentos asfálticos, pavimentos rígidos y pavimentos articulados. Vamos a concentrar nosotros en estos. Pavimentos asfálticos, que en mucha literatura van a encontrar ustedes que hay pavimentos flexibles y semirrígidos. Entonces, miremos cuál es la diferencia de ellos. Un momentito, acá. Tú tienes acá una sección, a ver, típica aquí de un pavimento. Supongamos que esto está bonito. Tienes aquí tu carpeta de rodadura. Ok, una mezcla de asfalto, nada de chapopote, cemento asfáltico, ligante bituminoso, alias chapopote, alias brea, allá en Colombia. Aquí se supone que está la base. Digamos que esto quedó bien pulido, pero aquí está el material de base y aquí abajo una subbase, ¿no? Aunque esto parece más bien estabilizado, pero por ejemplificar. Entonces, si tu base es granular, el pavimento, acá debería ser pavimento asfáltico más bien. El pavimento se denomina como pavimento flexible. Pero si tú a esa base granular le vas a dar unas propiedades superiores a la base normal granular o hidráulica, que para efecto es lo mismo, el pavimento se va a considerar como rígido. Y si tú
extractora de núcleos y adivinen que valga la redundancia, sacas un núcleo con tu extractora de núcleos. Ay, caray, qué maravilla, mi conclusión pues. Sacas acá tu núcleo, tienes concreto asfáltico. Pero si todavía no está duro, sino así cuando llegó la volqueta, o sea, el cargador, el que trae la mezcla, cuando la trae allá, antes de vaciarla acá a la vía, la tenemos así desgregada, se llama mezcla asfáltica. Y aquí concreto asfáltico. Yo tengo amigos, es un error escuchar que digan, no, un pavimento, me decía un amigo que me pedía una opinión, me decía, pero si tenemos un asfalto de yo sabía que él estaba haciendo referencia a esto, pero no, si a mí me dicen, si tengo tal un asfalto, yo creo que solo tiene el ligante, y el ligante es otro mundo y él se evalúa por reología y se evalúa diferente, que ahí fue donde conocí al profe Eduardo capacitando a los compañeros que fueron del Tehuacán a la UNAN en reología. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Entonces, concreto asfáltico y mezcla asfáltica, ¿va? Ahora, ¿cuál es la diferencia más relevante entre un pavimento flexible y un pavimento rígido? El pavimento rígido, acá en su capa de rodadura, normalmente es una losa de concreto hidráulico. Es mucho más rígido que el concreto asfáltico. Entonces, como vimos el ejemplo de la colchoneta, al esta capa tener material más rígido, es decir, con un módulo más alto, ok, ¿qué es módulo? A ver, preguntémosle a Hipólito Pacheco. Tú que en este momento, si no manejas el concepto, pues para eso estamos acá, ¿verdad? ¿Sabes qué es módulo? Bueno, hemos hablado a veces del módulo de elasticidad de los materiales. No sé si tiene que ver con eso. Ok, ¿qué es el módulo de elasticidad? Sí, señor. Según recuerdo, es como, bueno, se representa en una curva y básicamente es, pues, qué tan, bueno, hay algo que se llama deformación elástica, creo que sí, que es cuando podemos aplicar una carga y al retirarla el material vuelve a su forma original. No sé si, bueno, creo que no sé si me estoy confundiendo, creo que sí es de eso. Sí, vas bien, sí, estás bien. Bueno, Entonces, entonces, a ver, cuéntame. no, bueno, ya no se iba a decir que entonces esta gráfica pues iba a representar ese punto máximo en el que vamos a poder lograr que ese material no llegue a su módulo plástico, que es cuando la deformación ya va a ser, bueno, ya va a ser para siempre. Tan, sí o no, forever and ever y se acabó, ¿verdad? Pues mira, tú dices unas cosas importantes. Fíjate esto. Entonces, acuérdate que se me descargó mi tabletita. Tenemos aquí esfuerzo y una deformación, ¿verdad? El módulo, entonces, tú tienes un material completamente elástico. O puedes tener un material que no sea tan elástico. ¿Sí? Puede ser un material que cuando aumente la temperatura, su componente elástica baja y cuál aumenta la componente viscosa. Y eso le pasa a la mezcla asfáltica. El asfalto, por ser un material termosusceptible, va a depender de la temperatura a la que se le coloque la carga y se evalúe y de la velocidad de la carga. Él va a depender de eso, entonces se va a comportar muy diferente. Pero tú dijiste algo, entonces para no ponerte acá muchas gráficas, hay un ensayo donde tú, espérate cómo está, no, es así, perdón. Ya se me olvidó cómo, así y descargas, espérate, así y descargas, así. Iba a ser más exagerado. Empiezas a cargar el material, cargar y descargas. Descargo el material. Y aquí entonces volviste y lo vas a cargar otra vez. Y vuelves y descargas. Pero él nunca va a volver a su punto inicial. ¿Sí? No estoy ya hablando de un sólido elástico perfecto, sino de un material como por ejemplo el suelo. Acá este es solo un ejemplo.
un material. Entonces, ¿cuál es la entrada? El esfuerzo, y la respuesta es la deformación. ¿Sí o no? La deformación. Hay una deformación, como tú dices, que él ya no se acuerda cómo era al principio. O sea, dice, oiga, usted desde aquí me cogió y me elongó y me soltó, pero yo ya no me acuerdo cómo regresar aquí. Ya perdiste esa deformación, pero recuperaste una parte, ¿verdad? Y volviste a deformar y recuperaste una parte, pero ya no llegaste al final. Hasta un momento en donde esa deformación se va a hacer asintótica. Entonces, va a haber una parte en donde vas a tener una deformación recuperada. Y ya va a haber una parte donde ya no te pudiste completamente, el material ya no se pudo recuperar. Entonces, tenemos que hablar de alguna manera de un módulo resiliente. Resiliente, recuerdo cuánto se deformó, pero también cuánto se recuperó. Entonces, el módulo es una relación entre el esfuerzo y la deformación recuperada o resiliente. ¿Listo? Cargaste en un segundo, se recuperó como 9. Cargaste, recuperaste, hasta que ya vuelve asintótico el material. Entonces, el módulo sobre esa deformación recuperada, el esfuerzo sobre la deformación es el módulo resiliente. Como él tiene mayor módulo, es decir, que hay para que haya mayor módulo, que a pesar de que tú le colocas mucho, aumentas el esfuerzo, la deformación va a ser menor. Más, aunque tenga el mismo esfuerzo que este, y le coloques más, se sigue deformando menos. Mucho esfuerzo, deformaciones muy pequeñas. Mucho esfuerzo, las deformaciones van a ser más grandes. Entonces, esto tiene mayor módulo. Por tener más módulo, el esfuerzo sobre la deformación es una pendiente. El esfuerzo sobre deformación te va a dar una pendiente. ¿Sí? Entonces, perdón, por favor, tomar agüita. Al nosotros ya hablar de rigidez, vamos a referirnos de acá en adelante a módulo, y ya sabemos que es una relación entre el esfuerzo y la deformación. ¿Listo? Al ser el más rígido, va a distribuir en más área el esfuerzo que proviene. Si es la misma. ¿Qué se necesita para que este compense esto? Entonces, o le aumentas el espesor o le cambia las propiedades a este material. Pregunta para Roberto Mayorga. ¿Cuándo recomiendas tú utilizar un pavimento rígido y cuándo uno flexible, Robertito? Hola. Hola, Inge. ¿Cuándo recomendar el rígido y el flexible? ¿Cuándo el flexible? Ajá. Bueno, sé cuáles son las condiciones de cada uno en cuestión de sus pros y sus contras, pero en Ajá. cuestión de recomendar, depende el tipo de suelo, eso es lo que es la incógnita que tengo yo ahora. Ok. Porque sé que lo que es el rígido, bueno, creo que aguanta más o tiene más vida lo que es el pavimento, que es el flexible. Pero para cuándo aplicar cada uno, eso sí no Mejor sabría dicho, tú decirlo. dices, yo recomiendo para el que le alcance el dinero, ¿sí o no? Ándele. Sí, pues Gracias, obviamente el Robertito. concreto pues, es más caro, ¿verdad? Gracias. Marco Berumen. ¿Tú cuándo recomendarías o cuándo usarías cuál? Bueno, yo recomendaría el rígido cuando tengo escasez de materiales para base, porque considero que el pavimento flexible requiere más estructura para funcionar, o sea, debe ser más cuidadoso con la base, la subrasante en un flexible, en un rígido. Y sin embargo, en el rígido generalmente se diseña para una mayor vida útil. Gracias, Marco. ¿Algún compañero de Tehuacán quiere recomendar para otra situación el rígido o el flexible?
Inge, disculpe, Dime. también había leído alguna vez que el concreto contamina menos que el asfalto, entonces tal vez si estamos construyendo o cerca de alguna zona protegida podamos recurrir a él. ¿Me estás afirmando o me estás preguntando? Mm, le Las dos, estoy dile, espere, que las afirmando. dos. Sí. Es de ese tipo de afirmaciones con tono de pregunta, ¿verdad? Inge, Dime. también creo que sea, no sé si también puede ser por los recursos que tengas, ¿no? Lo más fácil que puedas tener de recursos para poder hacer cada uno del tipo de pavimento. Bueno, entonces ustedes tocaron temas de, pues por supuesto, muy, gracias Roberto, muy importantes de la parte de economía, ¿no? La parte de la disponibilidad de materiales y demás. Pero, por ejemplo, yo quiero aportar algo, yo quiero decirles en la parte técnica. Supongamos tienen ambos muy buenos materiales y todo. Entonces, mire, eso es muy importante hacer ese tipo de ejercicios porque a veces tú no sabes cuál colocar si, por ejemplo, ambos hubieras podido colocarlos. Hace poco me tocó hacer un diseño para, era un estacionamiento, una parte grande de maniobras de los tractocamiones y unos carriles de desacelere. El cliente dijo, presénteme por favor 2 alternativas. Dentro de las 2 alternativas, en cada una 3 propuestas. Una con pavimento flexible y una con pavimento rígido. ¿Qué pasa? Resulta que en esa calle, ¿qué pasa cuando los tractocamiones van a entrar? A ver, tengo por aquí el plano. Esto es súper importante. A ver, ¿dónde? Acá, un momentito. Yesid. Tránsito, resumen. Creo que acá está el plano. Un momento. Creo. Bueno, fíjense, están viendo esta imagen, ¿verdad? Que tengo por acá en Excel, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, desde hoy vamos a también saber por cuándo utilizar cuál. Fíjense que el cliente, un señor, un dueño de su empresa grandísimo y eso, pero dijo, preséntame las 2. Esta es la planta y ay, acá está la portería, pero a ver dónde están los carriles. Ah, este es en algo de AutoCAD. Vienen por aquí unos carriles, a ver si puedo dibujarlos aquí. Vienen aquí unos carriles. Amigo, no me hagas caso, esto va acá en eso, pero hay unos carriles de hecho, pero acá no alcanza a salir porque creo que corté la foto. Hay unas vías de acceso aquí a la portería, ¿no? Tienen que llegar por aquí y venirse por aquí. Estos son carriles, por supuesto, que de desaceleración, vienen de una vía federal. Esos tractocamiones 80 kilómetros 100 por hora, el pavimento ni siente qué le pasó. Ay, ya pasó alguien por encima ya. ¿Cuál es el problema? Cuando esta carga pesada baja la velocidad y está pesada. Doble problema para el pavimento asfáltico. ¿Por qué? El concreto asfáltico, tengo por aquí, a ver un momentico por aquí. El concreto asfáltico, acá, tiene las dos naturalezas. Un comportamiento viscoelástico. Cuando la temperatura empieza a descender, a bajar, él tiende a comportarse como un sólido elástico. Pero a medida que empieza a subir, a elevarse la temperatura, él tiende a comportarse como un fluido viscoso. Y los dos extremos se modelan y se comportan con diferentes teorías, una con la ley de Hooke y otra con la ley de Newton. Pero esto no va ni para allá ni para acá. Entonces,
Mientras que, como dice el compañero, aplicas un esfuerzo, lo quitas y él vuelve a su estado inicial para un sólido elástico perfecto. Uno muy viscoso, aplicas un esfuerzo, lo quitas y su deformación siguió, él ya no se recupera. Para un comportamiento viscoelástico, aplicaste un esfuerzo, lo quitaste y recuperó una parte, más no toda. ¿Mm? Ok, entonces, él va a depender. ¿De qué va a depender el concreto asfáltico? De la temperatura a la que esté expuesto y de la frecuencia, que es la velocidad de la carga. Entonces, a los pavimentos asfálticos, ¿qué les hace daño? Frecuencias muy bajas, o sea, tiempos altos de exposición a la carga, y temperaturas muy elevadas, lo deforman. Si va muy lento y la temperatura también está elevada, por ejemplo, a mediodía, en verano, rayos perpendiculares del sol, pavimento casi a 40, 45 grados, lo puede deformar. Entonces, se van a generar rápido ahuellamientos. Y también si baja mucho la temperatura porque la fatiga. Bueno, antes de eso, de una vez nos llevamos algo hoy. A temperaturas elevadas vamos a tener deformaciones y, como decía el compañero, permanentes. Ya no se va a poder recuperar. Y a temperaturas intermedias, que van desde los 0 aproximadamente a los 35 grados, vamos a tener cansancio del material por fatiga. Va a estar tan rígido para los esfuerzos que va a resistir, al que va a estar expuesto más bien, que va a sentirse un material muy frágil. Al ser muy rígido se vuelve muy frágil y también se nos puede fracturar. Entonces, perdón, esto es lo que le pasa al concreto asfáltico. Tú le colocas un esfuerzo. Cuando él ha hecho su primer ciclo de esfuerzo, o ya tiene un tiempo transcurrido que le aplicaste el esfuerzo, va a sentir su deformación con un retardo. ¿Cómo es esto? Imagínense que ustedes tienen una barra de 50 centímetros de una goma de mascar, ¿listo? Como con cajeta y ate y así como caramelo y eso. Tú la metes esta noche al refrigerador y la tomas de un extremo. Al otro día esa vaina está congeladísima y la empiezas a mover, agitar rápido, ta, 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 ta. Todas las fibras se van a mover igual, van a deformarse y a sentir igual que cuando tú le colocas el esfuerzo. Tú le colocas el esfuerzo y ella de una vez se movió, ¿sí o no? Lo moviste hacia arriba y toda tu barrita se fue hacia arriba. Entonces, este esfuerzo coincidiría con la deformación, ¿verdad? No habría un desfase. Vea, un nuevo concepto, ángulo de fase. Pero si tú ahora esa melcocha la dejaste al sol, se te olvidó y la dejaste por allá cerca de un horno, un asadito que había, y esa vaina ya se volvió así toda melcochuda, y tú la agarras del extremo y la empiezas a agitar muy rápido, te vas a dar cuenta que cuando llevas por ahí 10 agitadas, hasta ahora le empieza a deformarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su componente elástica ya no está predominando, sino la componente viscosa, y va a haber un retardo o una respuesta. Entonces, esta gráfica azul estaría superpuesta a la roja, sí, el material es elástico, pero a medida que empieza a aumentar la temperatura también, él va a tener un desfase. Entonces, el concreto asfáltico, nosotros lo vamos a modelar, a modelar mediante la relación que va a existir entre este esfuerzo y esta deformación, que será el módulo dinámico. ¿Listo? Si esto fuera un asfalto, lo vamos a denominar G asterisco, que quiere decir el módulo dinámico de corte. Es solo por la forma, ahorita no se vayan a hacer conflicto por eso. Es solo un esfuerzo y una deformación a partir de deformaciones angulares y en modo oscilatorio. Entonces, fíjate, es este vector. Y él está a 45 grados cuando no es ni elástico ni viscoso. Si el ángulo de fase empieza a decrecer, ¿qué te indica? Que el material se está comportando más como un material elástico. Pero si el ángulo de fase es mayor a 45, quiere decir que el material tiende a comportarse más a medida que se aumenta como un material viscoso. Entonces, el ángulo de fase, cuando se metan en esta rama, los que vayan a estudiar pavimentos,
Todo se va a mover en módulos dinámicos y ángulos de fase. Y necesito que conozcan desde hoy qué es el ángulo de fase, porque cuando estemos en el capítulo de ligantes asfálticos y veamos el grado PG lo vamos a determinar en función de un parámetro G asterisco por el seno de delta y G asterisco sobre seno de delta. Entonces ya vas a saber que delta es el desfase que hay entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, si está muy caliente el material y tiene muy baja aplicación de carga, ¿para dónde se va a ir él? Hacia 90, ¿ve? Hacia 90 grados. Delta va a variar entre 0 y pi medios o 0 y 90 grados. Pero si tú lo empiezas a enfriar más, él va a tender a ser más elástico. Este concepto es súper importante, fundamental, vital para todo lo que tú quieras en investigación en materiales viscoelásticos, que son los materiales asfálticos. Acá hay otro concepto que difícilmente lo van a ver así sea en posgrado, sino si se van para su investigación. Aunque el material es viscoelástico, hay una zona que se llama viscoelasticidad lineal. ¿Qué es? Para deformaciones muy bajas, casi cercanas al equilibrio, existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, encontrándose en la zona denominada como viscoelasticidad lineal. ¿Qué es esto? Cuando la relación entre el esfuerzo y la deformación es constante, la relación quiere decir que el módulo es constante y no va a depender de la deformación del material. Para que entiendan este concepto, necesariamente necesito mostrarles algo de mi tesis. Es que son conceptos para no llegar solo a que sean ustedes máquinas, robots, haga SuperPay y ya. Necesitas entender este mundo. A ver, acá, a ver, espérate. ¿Qué les íbamos? Ah, ya se me fue la paloma. ¿Qué les iba a mostrar? La viscoelasticidad lineal. Espérate un segundo. A ver, espérate, a ver si está acá. Un momentito. Acá. Este. El material. ¿Esto qué es? Un asfalto que tú colocaste en el reómetro dinámico de corte. Aquí colocas tu muestrita. Si estamos a temperaturas, normalmente la especificación te recomienda de 10 a 30 grados. Platos paralelos de acero de 8 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor para 10 y 25. Y yo en mi caso utilicé 46 y 60 grados para platos más grandes, no de 8 milímetros, sino de 25 milímetros. Okay. Y aquí esto lo colocas a que se deforme el material, aquí, para allá, para acá, para allá y para acá. De el 0.01% hasta el 100% o hasta que el material se dé. Entonces tú colocas tu material para diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica para un asfalto convencional, es como una C20, un PG64-22, así se catalogan los asfaltos para la metodología SuperPave, a 10 grados y a una frecuencia de 1.59 Hz, que equivale a 10 radianes por segundo, que equivale aproximadamente a un vehículo que transita 80 kilómetros por hora. Entonces, viene ahí. ¿Qué tenemos primero que todo? Aquí en el eje de las ordenadas, módulos elástico y viscoso, ¿no? Las dos componentes. La viscosa y la elástica, a 10 grados. Entonces, aunque el material se empieza a deformar, oye, a mí como me hubiera gustado que esto me lo hubieran explicado algún día en la vida, pero cuando llegué, oiga, sí que me tocó leer harto porque pues esto realmente no lo ves. Lo empiezas a deformar. Él se empieza a deformar, pero fíjate que el módulo es constante, sigue estando constante. Hasta un momento en donde es ya de tanta deformación, el módulo empieza a descender, a decaer, decae la rigidez, ya lo deformaste mucho y te saliste de esta parte lineal. Ok, entonces, ¿qué es esto? Módulo. ¿Qué es módulo? Esfuerzo sobre deformación. Entonces, ¿cuándo estamos en el rango viscoelástico lineal? Cuando la relación entre el esfuerzo y la deformación es constante o el módulo es independiente de la deformación. Esto es clave, mis amores, de aquí para adelante, para todo lo que ustedes necesiten de asfalto. Todo esto con el fin de
poder obtener un módulo con otras pruebas que luego el que se quiera ir por la rama o hablamos con el profe a ver cómo se puede hacer, si al que le interese, para que sigan la rama y podamos entrar a conceptos de módulo dinámico, cómo son las gráficas, las curvas maestras, todo eso es un mundo bellísimo. Enamórense que de verdad es una belleza del mundo esto de los pavimentos. Entonces, es que nunca terminas de entenderlos, por eso es como chévere. Ya estás en este rango. Tú, por ejemplo, para este valor, tú dices, bueno, aquí ya no se movió más. La Sharp tiene un concepto. Dice, bueno, para nosotros estás en el rango viscoelástico lineal, o sea, en este máximo umbral de deformación, corresponde a la deformación para que el módulo elástico decrezca el 95% de su valor inicial. Entonces, solo si hubo un cambio del 0.5%, tú estás en el módulo dinámico. De aquí para atrás, tú te puedes mover lo que quieras. Compañeros se quedaban aquí en el límite, otro compañero se movía hasta el 50% y todo, pero en todo este rango no hay problema, estás en el rango viscoelástico lineal. ¿Sí? Yo me quedé por aquí como al 95 me hice reversa un 50%. Yo dije, bueno, para este asfalto voy a decir que el 0,1% estoy en el rango viscoelástico lineal. Quiere decir que todas las pruebas luego mecánicas que le haga, dinámicas, para terminar el módulo, para más frecuencias, diferente a esto, para muchas temperaturas, discúlpenme, voy a garantizar si coloco, le digo al material, al reómetro, oiga, usted hágamele todo esto al material, pero no me lo devuelva más del 0,1%, estás garantizando que estás en el rango viscoelástico lineal. ¿Y todo esto para qué se los digo, compañeros? Porque de aquí, de estas mezclas y de esto que les estoy mostrando hoy, compartiendo, es de donde nosotros sacamos un módulo elástico de diseño que vas a incluir a las metodologías que vas a ver con tu profesor Eduardo. Entonces, cuando estén viendo allá en las gráficas de AASHTO o la metodología que estén viendo, ¿cuál es el módulo? Vamos a diseñar un pavimento que tiene 450.000 PSI de módulo dinámico o módulo elástico. El módulo dinámico ya tiene una componente elástica, solo que el elástico se hace a 21 grados y 10 hercios. Entonces, pues ya lo tienes ahí. Ya sabes de dónde salió el módulo. Y tenemos nosotros los diseñadores de mezcla que definir estos módulos que cumplan con criterios de ¿con cuál módulo diseñamos? Con un módulo que cumpla deformación permanente a elevadas temperaturas y fatiga a bajas temperaturas, que cumpla ambos criterios. Con ese módulo diseñamos, entregamos una mezcla al cliente, este es el módulo para diseño que le cumple con esto y con esto, y ya el diseñador de la estructura pues diseña más facilito, ¿no? Entonces, por supuesto que si yo diseño una estructura de pavimento, tengo que saber cuál módulo colocar, ¿no? No vas a colocar cualquiera a la literatura. Aquí hablemos del que no está, que es un amigo que no lo conocen, por eso vamos a hablar mal de mi amigo, ¿no es cierto? Me decía que cuál módulo colocaba, que qué lo colocaba. O sea, no es que tú digas qué módulo le coloco. Tú tienes que primero pensar tu pavimento en dónde va a estar. Porque todos los asfaltos no se van a comportar igual, ¿verdad? Todos los concretos asfálticos. Si tú estás en una zona muy caliente, ese concreto asfáltico tendrás que ser un poco más rígido que uno que vas a colocar en una zona muy fría. Entonces, de una vez estamos acá incursionando en un concepto. Todos los concretos asfálticos no son iguales. Y para que no sean iguales, necesariamente tendré que modificar los asfaltos que vienen de refinería o de otro proceso que se le haga al petróleo para extraer ese residuo. Porque ya el asfalto sabemos que es un residuo por allá, ya botadero de basura que queda de la destilación, ¿verdad? Pero también hay otras metodologías, no solo de destilación, para obtener asfalto, ¿sí? Desasfaltado es una de esas. De hecho, en eso estábamos trabajando con un investigador, pero pues desafortunadamente falleció, el proyecto quedó parado. Entonces, todo esto, aquí de todo esto sale el módulo que nosotros vamos a incluir en una metodología para diseñar esta estructura. Muy bien. Se están dando cuenta que esto es un mundo, ¿no? Eso es una cosa grandísima. Listo. Entonces, nosotros ya no vamos a hablar de acá en adelante más de pavimento rígido, sino nos vamos a meter al mundo del concreto asfáltico. Y del concreto asfáltico, nuestra mezcla asfáltica. ¿Va? No vamos a hablar ahorita ni de base ni subbases, de eso ya han hablado suficiente con el profe Eduardo. Entonces definamos qué es
concreto asfáltico. El concreto asfáltico es un material compuesto, producto, a ver, ¿dónde está el puntero? Ala, acá está. Producto del endurecimiento de la mezcla de cemento asfáltico, que puede ser convencional o modificada. ¿Qué modificamos normalmente? El asfalto, ¿no? Con agregados pétreos, pero ojo, dentro del agregado pétreo hay varios tamaños: gravas, arenas y finos, y aire, que se coloca y compacta bajo condiciones de temperatura controlada. Eso es importantísimo, ahorita hablamos de esto. Tradicionalmente, este material es usado en la construcción de carpetas asfálticas. Ok, ¿qué es esto? Un momentito. Abro, yo no sabía que tenía tantas animaciones, no sé por qué las hice. Concreto asfáltico. Antes de llegar a él, acá hay una mezcla. Y antes de llegar a esta mezcla, miremos qué es todo esto. Aquí vemos un revoltillo, un masacote de agregado pétreo de diferentes tamaños y ligante asfáltico, ¿verdad? Pero dentro de él hay unas fases de escala más pequeña y cada una de ellas se encarga de controlar el comportamiento de todo el compuesto. Es un material compuesto y ahora vamos microescalando las propiedades para ver cómo va cambiando este material. Entonces, escala más pequeña de evaluación. La masilla asfáltica. ¿Qué es la masilla? La masilla es la mezcla de asfalto y material pasa 200 o filler en inglés, relleno. Y el filler normalmente son partículas de agregado pétreo de tamaño menor a 0.075 milímetros, que es el tamil 200. ¿Listo? Esta es una masilla. Esta es mi masilla. Normalmente es el 10% en peso de la mezcla de todo el concreto asfáltico, pero en volumen es un 40%. A ella se le atribuye el comportamiento a la deformación permanente de todo este compuesto. Esto es mi tesis doctoral. Es estudiar todas las fases de él para generar un modelo micromecánico del cual desde esta fase yo pueda diseñar toda esta mezcla, todo este concreto. Es muy interesante y de verdad el profesor Eduardo sabe que lo que necesita en el Instituto de Ingeniería allá a la orden, todo este tema, ¿va? Y si no es mi tema, pues buscamos a mi amigo que lo maneje el tema que sea. Listo. Ahora, hay dos teorías y hace poquito leí el artículo. Al tú mezclar todo, lo primero que según eso ya está comprobado, todo el filler se va a impregnar en el asfalto. El asfalto va a rodear a todo el filler. Él luego se va a añadir a la escala característica superior, perdón, inmediatamente superior, que serían las arenas. Entonces, masilla más arenas. Arena normalmente a tamaño menor a 2.36 milímetros y mayor a 0.75. La mezcla entre la masilla y esas arenas van a formar una matriz de agregado fino. Fine Alpha Matrix. Y esta fase es el boom ahorita de la investigación, porque hay cosas que todavía no se han publicado, que están en estudio. Y acá entremos porque espero pues celebrarlo algún día con ustedes, si Dios quiere. Acá en esta fase está uno de los aportes a mi investigación en el FAM. Desde esta fase se controla, se le adjudica tanto deformación como fatiga de la mezcla, todo el desempeño de la mezcla. Entonces, se podría decir que esta fase es la característica de una escala inmediatamente más pequeña al concreto asfáltico y desde ella tú puedes optimizar y diseñar esta mezcla completa. La matriz, si falla el concreto asfáltico es porque falló la matriz. Ella rige el comportamiento de este material. Y ahora a estas arenas van a rodear al agregado grueso, lo van a impregnar y tenemos entonces la mezcla asfáltica. Ella se va a mezclar con una temperatura controlada. ¿De qué depende esa temperatura de mezcla? ¿Quién quiere decirme o se acuerda o quiere aportar? ¿De qué depende la temperatura de mezcla y compactación, compañeros? Super base. Bueno, yo me voy a responder. La temperatura de mezcla y compactación va a depender de la viscosidad del cemento asfáltico. Por eso desde hoy,
cuando ahorita les empiecen a llover a ustedes trabajo y empiecen a ir a sus obras y eso, no van a mezclar y compactar con una temperatura X que llegó y le dijo tal persona porque es que tiene tanta experiencia en campo, 50 años de experiencia, y le da cualquier temperatura. Si esa persona no conoce ese asfalto, no tiene las especificaciones del asfalto. ¿Por qué? Todos los asfaltos son diferentes. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué se hizo mi cursor? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no lo veo? Se volvió invisible. Ay, bueno. ¿Es en serio? No veo mi cursor. Ya está acá. ¿Y por qué cuando lo paso acá no se ve? Chanfle. Bueno. Las temperaturas de mezclado y compactación de la muestra están dadas con base en la viscosidad del asfalto, en donde se especifica que para mezclarse y compactarse, a ver, quitemos esto de aquí. Aquí ya se ve, qué cosa, mi computador es bien. Para mezclarse y compactarse, el asfalto debe tener una viscosidad entre 0,15 y 0,19 pascales por segundo. Entonces, para mezclarse, el asfalto, cualquier asfalto, debe tener su viscosidad entre 0,15 y 0,19 pascales por segundo. Ahorita les digo por qué. Y para compactarse, el asfalto, cualquiera que sea, entre 0,25 y 0,31 pascal segundos. ¿Qué es esto? A esas viscosidades, el ligante bituminoso, cuando se está mezclando el agregado pétreo con el asfalto, va a permitir que lo permee y lo envuelva completamente y que en los poros del agregado pueda penetrar el ligante asfáltico para que genere como una garrita, como una traslapo, un atrapamiento entre lo que queda dentro de los microporos del agregado grueso y lo que queda por fuera y lo pueda envolver. ¿Por qué necesitamos nosotros aplicar cemento asfáltico al agregado y que quede bien envuelto? Si tienes solo agregado pétreo, vas a tener un material friccionante. Su trabazón es mediante fricción, pero no va a generar cohesión. El asfalto es altamente cohesivo, entonces se junta el hambre y las ganas de comer. Rodeamos este agregado pétreo con el ligante asfáltico, otro agregado al lado pétreo con el ligante asfáltico, ya tenemos dos unidos, se genera una cohesión entre partícula y partícula. ¿Sí o no? Y todas las partículas van a quedar rodeadas y unidas entre ellas, pero por el cemento asfáltico. Después de que ya está rodeada la partícula, todas, cuando yo hable de vacíos en mi concreto asfáltico, son los vacíos intersticiales, es decir, los que quedan entre agregado recubierto y agregado recubierto. Esos son los vacíos de diseño. Vamos a diseñar para mezclas que cumplan con cierto porcentaje de vacíos. Y va a permitir entonces todo esto en la mezcla. Y cuando se compacte la mezcla para lograr esa volumetría de vacíos que tú quieres, si tienes esta viscosidad, vamos a lograr que la mezcla pueda llegar a los vacíos que tú le quieras dar, porque si está muy fría, no va a tener gran componente viscosa y va a ser muy difícil compactarla. Y si está muy viscosa también, pues se va completamente a llenar todos los vacíos del ligante asfáltico y no vas a tener poros. Entonces, ¿qué haces? Si te llega un asfalto, listo, llegó al Tehuacán. Listo, compañeros, llegó este asfalto, un asfalto X, es un asfalto que han modificado con unas fibras nuevas que se están desarrollando de escoria por allá de residuos de la fábrica X, de pinos, de árbol de Navidad, que están resinados, no sé con qué otras fibras y bla, bla, bla. Y ustedes no pueden inventarse a cuánto lo va a mezclar y compactar porque no tienes ni idea cómo es la viscosidad de ese nuevo material, que es asfalto y fibras, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy me regalan 10 minutitos porque nos demoramos 10 minutos en empezar, ¿listo? No quiero que se me vayan, que se vayan a aburrir, van a aprender mucho. Entonces llegaste tú, listo, feliz a tu laboratorio, tu equipito nuevo, y vas a un viscosímetro rotacional y empiezas desde 130, empiezas desde la temperatura más baja, ya depende del asfalto, ¿no? Pero tú puedes empezarla, por ejemplo, tú dices, voy a empezar un barrido de temperatura, vas a empezar, por ejemplo, tú dices en 50, no sé. Listo, 50. 50 grados y a 50 grados vas a medir la viscosidad rotacional. Luego a 125, a 135,
a 165, a 185, y si tú, por ejemplo, por lo que sea, en la investigación necesitas checar otros puntos de temperatura, pues lo haces. Una cosa es la especificación y otra es investigación. Si te basas, pero no tienes que estar amarrado solo a las normas. Sí, las normas te dan unos estándares, pero tú ya controlas qué es lo que tú quieres medir realmente, ¿no? No porque a mí me digan, no, vamos a hacer esto, pruebas de fatiga ligante asfáltico, obligatoriamente tenga que hacerlo a la temperatura intermedia, que es lo que dice la especificación, ¿no? Yo lo puedo hacer a 10, yo quiero ver cómo se comporta a 15, yo quiero ver a otras temperaturas, a eso me refiero. Entonces, listo, ya hiciste acá tu curvita, te dio esta curva. Después de que haces esta curva de viscosidades versus temperatura, estos son los límites para definir la temperatura de mezcla. Entonces 0,15 y 0,19. Te paras acá, 0,15 y 0,19. Te vienes horizontalmente a donde tocas la curva. Y aquí se genera un rango de temperatura de mezcla. Entonces tú le dices al cliente, mira, tu asfalto, la temperatura de mezcla debe estar entre 181 a 185. En el rango cumple cualquiera de estos valores entre 181 y 185. Y para compactación haces lo mismo. Generas en tu curva cuál es la temperatura que le corresponde a las viscosidades de 0,25 y 0,31. 0,25 y 0,31 te vienes igual y lees aquí las temperaturas. En este caso es de 169 a 173 grados. Esto es lo que tú le reportas al cliente o a tu proyecto, vamos. O sea, tú puedes ser tu mismo cliente. Importantísimo. Entonces, me llamaba aquellas un chico joven y me decía, Inge, tengo un problema, yo no sé cómo convencer a este tipo que es el director de obra, que lleva 25 años, me llegó un asfalto modificado y me dice, mire, eso usted mézclelo, eso usted compáctelo a 110 que eso se compacta. Yo llevo tantos años haciendo eso porque, amigos, algo que se van a encontrar muy fuerte en esta carrera es luchar con el ego de otra persona terca, de una persona terca, muy difícil. Uno tiene que aceptar, y desde ya les digo, esto es una carrera de mucha sencillez, humildad, porque si te juega un papel mal, un material, la geología, y ahí quedó tu ego aplastado. Entonces, yo puedo llevar lo que sea en mi rama, y mañana puedo aprender de alguien que hasta ahorita entró a la universidad, y lo aprendo, y lo reconozco, y escucho a todo el mundo, y así quiero que también sean ustedes y se lleven esa enseñanza. Entonces, no es que el tipo, porque llevaba 20 años, pero la está embarrando, hermano. O sea, la estás embarrando. 20 años, pero tú estás, un asfalto modificado con polímero, lo estás compactando a 110. A 110 esa vaina no está ni blanda. Entonces, él me decía, ¿cómo hago? Yo lo entiendo, el muchacho. Él no era ni el residente, él era el que manejaba la maquinaria, pero estaba estudiando eso y sabía. ¿Sí? Hizo curso conmigo. No es cierto. Entonces, él llegó y le dije, no, pues llévale tú las cartas, explícale, trata de explicarle con teoría, ¿por qué no? Y yo de ti me bajo me bajo con lo bien huelga que soy, me bajo de la maquinaria y digo, no, espera, yo no compacto por esto y por esto y por esto. De hecho, sí se ha comprobado para otras temperaturas, para si no estás con la temperatura de mezcla, de compactación, y pasa luego un densímetro por el pavimento, te van a quedar zonas que no van a cumplir la densidad. ¿Listo? ¿Para qué estamos en este curso? Para checar volumetría, diseñar mezclas. Y para poderlas diseñar y que queden bien en campo, tenemos que cumplir con estos parámetros. ¿Va? Bueno. Muy bien. ¿En dónde estaba pues nuestra presentación? Acá. Listo. Entonces ya sabes que mezclas a cierta temperatura depende de quién, del asfalto. Ah, ok, que el PG64-22, no, ya te lo sabes, porque es que un PG64-22, si es PG64-22, es en Tehuacán, es en el norte, es en Chihuahua, es aquí, es en Chiapas, el PG64-22, porque así se llama, ¿sí? Entonces, tú ya sabes que ese normalmente se mezcla en 154 y se compacta en 141 aproximadamente. Ah, ok, sí, porque hay un rango. Pero pues el rango es muy conocido y bueno, si estás en el rango estás cumpliendo. Listo. Y después de que tenemos bien, oiga, pero es que ayuda, no sé qué se hizo ¿Alguien sabe por qué se me desapareció mi mouse? Mira, acá aparece, pero aquí ya se desaparece.
Me voy a hacer aquí porque si no se... Ah, porque está en puntero. Ya. Listo. Entonces, después de que mezclas, también vamos a compactar. Y aquí les voy a enseñar unos truquitos. Porque creo, aunque la pandemia creo que paró, pero el profe Eduardo estaba haciendo la gestión para que llegaran equipos nuevos al Tehuacán. No sé, profe, si ya llegarían, pero cuando lleguen que lo puedan estrenar bien y que pues les voy a compartir unas cositas que se aprenden, sobre todo cuando lo estás haciendo y te das cuenta de errores que se pueden cometer en el laboratorio, pues para que ustedes no lo reproduzcan, ¿vale? Entonces también vamos a ver aquí un formatico, cómo lo llenamos de laboratorio, haciendo un ejemplo como si estuviéramos tal cual allá en el laboratorio de una compactación. Listo. ¿Preguntas hasta el momento o les ha parecido claro? ¿Cree que han aprendido, por ejemplo, un 0.001%? Ya se fueron, no hay nadie en la sala, muy aburrida la profesora. Todo bien. Dime. Una duda ahí, con las temperaturas que mostró de mezclado, perdón, de compactación con los asfaltos. Normalmente en obra pueden ser menores, es lo que me ha tocado ver, y pues se compactan bien. Creo que es más por lo que varían los asfaltos, ¿no? O sea, lo que mi pregunta es, esas temperaturas que tiene usted ahí no son normadas o no son exactas, ¿verdad? Por la variación de los asfaltos. Ah, no, espera. Yo te estoy diciendo, cada asfalto tiene, ese es un asfalto único, 76-16, está modificado, pero no sé en ese caso con qué está modificado. Y esas son las temperaturas para él, ¿sí? Y este es otro, de Salamanca, un convencional ECBE, y para él esas son las temperaturas. Tú tendrás allá la tuya. Si tú dices que se compactan bien, me imagino que le hicieron densidad y todo está cumpliendo tal cual con los vacíos y todo, pero necesariamente tuvieron que haberlo hecho a esas temperaturas de compactación de ese asfalto como venía, si ya lo habían bueno, ahora sí que de fábrica ya venía con sus temperaturas, porque pues allá los químicos los ensayan y determinan, o los civiles, y determinan esas temperaturas. No sé si te refieres a eso, Roberto. Sí, así es. De hecho, me comenta el ingeniero Andrés que sí, los modificados aquí hasta con 140 grados se compactan. Si esa es la especificación y tienen cartas, bien. Si es porque alguien dijo que se tenía que compactar a eso y no le han hecho pruebas, pues no van a tener problemas a largo plazo. A menos, como te digo, que tú pruebes que pasaste no sé cada cuántos centímetros de tu tramo y la densidad está completamente uniforme y eh, le haces de prueba algunos pasos de camiones y ves cómo varía y eso así, ¿no? O sea, no vas tú no vas, hay otra cosa. O sea, supongamos tú lo tienes a una temperatura menor, pero para lograr eso tuviste que pasar una cantidad de veces el rodillo hasta no más. O sea, tuviste que pasarlo muchísimo, muchísimo, porque si no, no te daba, no, ya llegué, por fin llegué. Ese tampoco es eso, es el caso porque eso ya te está causando otro tipo de problemas ¿en qué? En otros aspectos que tú no has tenido ni en cuenta. Entonces, eso también juega un papel importante, pero sin embargo, yo creo que lo importante es, puede haber que se equivocaron las temperaturas los que se lo dieron y ustedes le atinaron a esa del 141 y 146, de ese, no sé modificado con qué sería, ¿no? Porque, por ejemplo, el SBS 76M22, que es el que se coloca en las aeropistas, a 140 esa vaina es un sólido todavía. Ese se mezcla a 188 y se compacta a 171, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Entonces no sé también de cuál modificado estás hablando, ¿no? Como para ahorita no ir a criticar allá a los compañeros de tu hora, porque no sé de qué me estás hablando, Roberto, ¿sí? No sé qué tipo de modificado sea. Ahorita se lo reviso en qué. Claro, Gracias. ¿no? Y lo discutimos, por supuesto. Porque un convencional tiene 151 a 154 para que lo mezcles y lo compactes a 140, 141. Pero un modificado a ese no te va a dar vacíos. Menos si es con un polímero de un elastómero, ¿no? Bueno, gracias, Robertito, por tu intervención. Entonces, ya antes de 2 minutitos más y me hacen preguntas y tienen las preguntas para entonces continuar mañana. Entonces, vamos a tener la mezcla asfáltica. Primero que el agregado,
el asfalto. Y en el agregado no lo tenemos por separado, eso era solo para escalar cuando tú quieres hacer un modelo. Pero tú en el laboratorio tienes toda la mezcla revuelta. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a ver la parte de teoría que nos falta del agregado pétreo, el esqueleto granular, la granulometría para SuperPave, para poder diseñar y dosificar este material en función del tamaño máximo nominal del material. No es aquí echar al azar, esto tiene una metodología. ¿Listo? Vemos nuestro formato de laboratorio, temperatura de mezclado, mezclas bien. Luego, después de la mezcla, hay que curarlo de 2 a 4 horas, dependiendo también del tamaño máximo del agregado, temperatura y presión controladas. Entonces, aquí de una vez, la metodología SuperPave u otras. ¿De qué trata? Un porcentaje de ligante asfáltico que cumpla con una condición de vacíos en la mezcla. Entonces, las metodologías normalmente para diseñar mezclas son metodologías volumétricas que tratan de encontrar experimentalmente el porcentaje de asfalto, la cantidad de asfalto en porcentaje que debe llevar cierta dosificación de mezcla para que al esta ser llevada a un proceso de presión que la compacte, de acuerdo a unos criterios en función del tránsito, podamos llegar a cumplir con unos vacíos o una densidad dentro de la mezcla. Para SuperPave, una densidad máxima teórica del 96%, lo que quiere decir que el 4% serán vacíos de aire y eso tiene un fundamento. ¿Listo? Hasta que tenemos el concreto asfáltico diseñado y a temperatura ambiente, ya endurecido tal cual, pero a nuestra temperatura, nosotros para ahora sí diferentes temperaturas y frecuencias de carga, le vamos a determinar las propiedades viscoelásticas del material, las propiedades dinámicas que son el módulo complejo, que es la componente, es elástica y viscosa, pero si le sacamos a eso el valor absoluto, porque pues esto va a tener, si es complejo, tiene una componente real que se asocia a la componente elástica y una viscosa que sería la parte imaginaria, tendríamos el módulo dinámico, que es el módulo que tú ingresas en las metodologías para diseñar, ¿va? Entonces, escucho preguntas, compañeros, hasta el momento, por favor, los chicos de la universidad, los escucho, preguntas, ¿qué comentarios tienen, por favor? Díganme. Miren, atrás de mi fotito está acá su compañera haciendo una mezcla ya en la olla, con el fuego, con otro compañero. Mañana les muestro varias fotos. Bueno, de verdad nadie quiere decir nada. Ya, de verdad, todos. Estoy por aquí todavía con alguien. Sí, hay 42 personas. Dije, disculpe, Comentarios. dije, ¿me escucha? Por ejemplo, cuando bueno, mi pregunta es, cuando se recupera el asfalto cuando ya no sirve o cuando se quiere volver a poner, ¿se vuelven a hacer las pruebas en laboratorio o se supone que tiene la misma resistencia o cómo funciona ahí? Claro, muy buena pregunta, mira. Lo principal es, tú vas y sacas unos núcleos de campo del material que quieres reciclar, ¿sí? Independiente, o sea, ya es diferente si fresas, si escarificas, te tienes que llevar material para el laboratorio para que lo puedas probar. Cuando ya tú lo has sacado y ha pasado un tiempo, tienes que checar cómo ha cambiado en el tiempo. Hay un proceso que se llama envejecimiento, que él va teniendo desde que la mezcla está almacenada, mezclada, almacenada, puesta en obra, y todo eso es un envejecimiento a corto plazo. El envejecimiento es la oxidación del material. Leí alguna ocasión un artículo, bueno, si se dan cuenta me tengo que leer muchos artículos, donde
la composición de los saturados, aromáticas, resinas y asfaltenos de los asfaltos, su composición química. Las resinas y los maltenos le dan esa parte de flexibilidad y de formabilidad, mientras que los asfaltenos le dan esa parte estructural de dureza al material. Entonces, cuando él está expuesto a presiones de calor, si esas temperaturas tan altas, se empieza a envejecer, se va a volver un material muy rígido, como cuando tú tienes carne y la asas y ya la tuestas y la quemas, está más rígido. Y si está muy rígida, ¿qué le pasa? Se va a fracturar y va a ser muy frágil y más difícil, ¿verdad? Entonces, primero que todo, hay que sacar núcleos para checar cuánto es el porcentaje de asfalto que tiene. Con ese porcentaje de asfalto que tiene, hay también, como te llevas un núcleo con granulometría, hay que checar la granulometría del material para saber si se segregó o si está homogénea en la mezcla y si está dentro de los puntos de control. Por ejemplo, si estamos en SuperPave, que vamos a ver los puntos de control para la granulometría. ¿Listo? Hay que hacerle a esos núcleos pruebas de módulo, exacto, así como tú dices. Ver cómo es su respuesta ante la presencia de esfuerzos. Si ese módulo es el mismo módulo de diseño. Si definitivamente no se comporta igual al módulo, a ensayos que le hagamos de roderas para ver cómo es su deformación permanente, ensayos de fatiga, de 4 puntos, de 3 puntos, los ensayos que se vayan a hacer. Si ya está diferente, es un material muy diferente al que se colocó en obra porque ya ha pasado tiempo, ya se ha envejecido, ya es otro material, ya es otra persona. Así como si uno va ahí medio desbaratadito tal y ya te haces tu lipo y todo, pues ya tu cuerpo es otra cosa, ¿verdad? Entonces ya tú llegas con otro material. Y a partir de ese material es que ahora tú para esas nuevas propiedades vas a plantear un nuevo diseño. Entonces por eso se recomienda no solo reutilizar ese material al 100%, sino con proporciones. Ese material más una cantidad ya no del 100% nuevo todo, sino de una parte nueva y vas a ahorrar harto dinero. Eso es lo que se hace normalmente en un proceso de reciclado, esas pruebas, compañero. Gracias, Inge. Con mucho gusto. Bueno, gente Inge, linda, dime, perfecto, qué delicia, cuéntame. me surgió una duda. ¿Usted en su caso qué recomendaría más? ¿El reutilizar o que se pusiera nuevo? O sea, completamente, y más si es en un lugar donde, o estamos en una zona donde suele llover mucho y va a tener el constante, ahora sí van a estar los carros pasando constantemente, tanto maquinaria pesada como carros particulares. Erika, mira, mucho gusto. Erika, eso va a depender del material final resultante, ¿no? Las pruebas ahorita RAP son un boom, se utilizan muchísimo, ayudan muchísimo a lo del medio ambiente y son pruebas muy, muy resistentes, ¿no? Son materiales muy resistentes. Ya ahí, como te digo, va a jugar un papel muy importante el nuevo módulo para el que tú vas a diseñar, la nueva resistencia de ese material, va a compensarse con los espesores, ¿sí? Ya el resto de aditivos, si la vas a aditivar, pero ambas situaciones funcionan muy bien. Se puede reciclar. Definitivamente si reciclando y con los diferentes porcentajes no llegan a lo que necesitan y no van a igualar la mezcla nueva, pues tendrían que hacerlo con mezcla nueva, ¿no? Pero sí se reutiliza el material porque sigue siendo material petro, casi prácticamente sigue siendo intacto, no sufre mucho. El que sí sufre es el asfalto y normalmente casi que sí se combina. De hecho, a veces se reemplaza material pétreo por residuos de demoliciones, ¿no? Que el concreto en demolición, en escombro, en escoria, en otro estado es un aporte grandísimo a la construcción, a la ciencia y a esta parte de tecnología, ¿no? Y otra cosa que se me olvidó decirles, ¿se acuerdan la bodega que se habla? Yo no sé por qué no seguía hablando de la bodega. En esa parte del desacelere de los camiones hay una curva. Las mezclas asfálticas no se comportan así, si son convencionales sobre todo, ¿no? Muy bien cuando están las curvas y va tráfico muy pesado y a muy baja velocidad. Va a generar un replegamiento del material como una especie de ondulamiento que se sale de la curva por el mismo efecto del material. Entonces, en esos tramos hubiera podido también colocar en esas curvas, con ese material tan pesado, materia prima, concreto hidráulico, si el señor hubiera querido
como sea, mezcla asfáltica y los carriles de desaceleración, yo lo hubiera propuesto. Una mezcla ya no convencional, sino una mezcla altamente con módulo alto, modificado, que pueda ser resistente a la deformación permanente, sobre todo por los vehículos pesados. ¿Listo? ¿Alguien más? No. ¿Todo claro o bien confuso todo? Cuéntenme pues. Confuso. Sí. ¿Verdad bien confuso? Es un tema un poco muy, como que debemos estudiarlo demasiado. Mucho. Es muy interesante, es muy, muy interesante, muy bonito de hecho, pero sí creo que no bastaría con un curso ahorita, con el curso que está impartiendo usted, creo que bastaría con, bueno, como usted le hace que está estudiando constantemente ese tema y ya una, así como lo había comentado, está aprendiendo, ¿no? Pues, básicamente lo que es sus movimientos, su comportamiento y todo eso, es muy interesante. Bien, Goretti. De hecho, cuando hablas con esas personas que llevan 40, 50 años y siguen en la investigación y se dan cuenta que mientras más estudias, más necesitas, menos sabes. ¿Saben qué? No hagan doctorado definitivamente. Mientras tú te metes a estudiar más, te das cuenta que menos sabes. Y por eso es que sigues y sigues y ya no puedes parar y si no estás leyendo sientes que te estás quedando atrasado. No, entonces ya si te metes, Goretti, ya te metes y no te sales de la investigación, ¿va? Entonces sí, es un tema amplio, pero yo creo que lo más confuso que vieron, que no fue ni tan confuso, fue hoy. Ya nosotros a partir de mañana, después del 50% de la clase, nos vamos a meter bien en la parte de los cálculos, de cómo determinamos bien, pero por mi parte no quiero formar las máquinas de decirles, cogemos esta hoja de Excel, metamos este número, les dio esta curva, ahora miren, multipliquen esto por esto, restan esto con esto, ya tienen el porcentaje óptimo de asfalto, ya saben diseñar SuperPay, eso no es diseño de mezclas, porque recuerden que ustedes son ingenieros, y ustedes antes que todo tienen criterio, deben saber de dónde viene cada cosa. Entonces no quiero decirles, cuando lleguemos a grado PG, ay miren, gente bonita, el grado PG va a ser el que cumpla con el criterio de G asterisco seno de delta, G asterisco módulo dinámico delta ángulo de fase, vaya. Parce, si luego te sientas y dices, oiga, pero ¿qué será ángulo de fase? ¿Para qué sirve? ¿Pero qué es módulo dinámico? Entonces, cada conceptico que yo les tenga que dar acá obligatoriamente, se los tengo que explicar. Sí me entienden, ¿verdad? Que los tengo que explicar para que puedan llegar ustedes a formular muy buenas mezclas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Claro, Inge. de Listo, acuerdo. entonces mañana se meta en el café, el chocolatito, la botana, para que ya a esta hora no me estén llorando, se me estén quejando que ya tienen sueño, que sálgase, que quién le quita la internet a esta señora que sigue hablando. Ya los dejo descansar. Váyanse pues, yo me voy a encargar de que salgan muy buenos diseñadores de mezclas asfálticas con SuperPay y de ahí para adelante lo que quieran, ¿va? Entonces los dejo descansar. Un gusto haber estado hoy con ustedes acá. Primero Dios, nos vemos mañana a las 7:30 en punto. Hay unos compañeros que todavía no tienen el link. Escríbanme al WhatsApp, que ya hay WhatsApp. Y ya les envío el link para que se unan al grupo. ¿Listo? Sí, ingeniera. Enterado, Inge. Listo. Un Sí, besote. gracias. Mañana traen Excel, ¿va? Aquí también vamos a programar nuestra hoja de cálculo y ya los dejo descansar. Profe, tiene la palabra.